¿Qué pasaría si las coordenadas del jardín del Edén no se hubieran perdido para siempre? ¿Y si una antigua pista hubiera estado frente a nosotros todo este tiempo? No solo en el texto, sino también en el paisaje mismo, grabada en la roca durante siglos. Hola, bienvenidos al canal Gravedad de los Misterios, donde lo oculto se vuelve evidente. Mi nombre es Vitali. Hoy nos acercaremos a un descubrimiento que podría cambiar para siempre la comprensión de dónde comenzó la historia de la humanidad. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha intentado resolver uno de sus mayores enigmas, dónde se encontraba la cuna de la civilización humana. Los autores de la antigüedad incluso intentaron colocar el Edén en un mapa. El historiador Flavio Josefo lo veía como un punto del que se ramificaban 4 grandes ríos: el Nilo, el Ganges, el Tigris y el Éufrates. Los primeros pensadores cristianos, como el obispo Eusebio de Cesarea, situaban el paraíso en Mesopotamia, la tierra al este de Asiria, entre el Tigris y el Éufrates. Con el tiempo, los investigadores fueron más lejos, ascendieron a las montañas, buscaban el Edén en la meseta armenia cerca del lago Van y de las cabeceras del Éufrates. Entre ellos estaban Friedrich Münter, James Bryce y Andrew Collins. Los asiriólogos Friedrich Delitzsch y Archibald Sayce intentaron ubicar el nudo de los 4 ríos más cerca de Babilonia. En la segunda mitad del siglo XX, el arqueólogo Yuris Sarins propuso una versión completamente distinta, un oasis sumergido en el Golfo Pérsico, donde, según él, se cruzaban antiguas corrientes de Arabia y Juzestán. Y el egiptólogo británico David Roll llevó la búsqueda aún más lejos, hasta la meseta iraní cerca del lago Urmia. Cada uno estaba convencido de haber estado cerca de la respuesta, pero el mapa seguía sin encajar. ¿Por qué existen tantas teorías y ninguna solución real? Porque un fragmento antiguo del texto podía leerse de distintas maneras, y eso cambiaba toda la geografía. Comencemos con el misterio central. ¿Cómo podría existir un lugar de donde broten 4 ríos caudalosos? La naturaleza simplemente no funciona así. Por eso muchos concluyeron que el Edén era solo un símbolo poético. Pero veamos más de cerca. ¿De qué habla realmente el texto antiguo? En el libro del Génesis se lee: de Edén salía un río que regaba el jardín, y luego se dividía en 4 ríos. Traducido literalmente, dice, se convertía en 4 cabezas, y eso es crucial. No se trata de 4 arroyos naciendo del mismo punto, sino de 4 grandes ríos concentrados en una misma región, en un solo nudo fluvial. También existen interpretaciones simbólicas, pero en nuestra investigación no seguimos los símbolos, seguimos el mapa. Hay otro punto clave. El texto afirma que el jardín fue plantado en Edén. Eso significa que la tierra de Edén era la región misma, y el jardín su corazón, su centro. La división de los ríos ocurría en la tierra de Edén, pero no necesariamente dentro del jardín mismo. Si esto es así, entonces ante nosotros no hay un mito, sino un esquema geográfico, y puede leerse. Aquí surge un punto decisivo: comprender qué representa el río Hiddekel. Aunque los científicos suelen discrepar entre sí, aquí encontramos un raro consenso. Hiddekel es el Tigris. Así lo entendían los historiadores antiguos, Flavio Josefo, Eusebio de Cesarea y otros. Los orientalistas modernos comparten esta opinión, Samuel Kramer y Edward Lipinski. Esto lo confirman los principales proyectos académicos, Horak y la Enciclopedia Iránica. Para los sumerios era Idigna, para los acadios Idiglat, para los griegos Tigris y en el Génesis Hiddekel. Diferentes pueblos, diferentes épocas, el mismo río. Por lo tanto, es lógico buscar el origen de esta historia donde nace el Tigris, y donde, muy cerca, fluyen los otros 3 ríos del Edén. En las montañas, los cauces se mantienen durante siglos, por eso la búsqueda debe hacerse exactamente allí, donde el flujo es estable y donde el propio paisaje guarda la memoria de milenios. Esta es Anatolia Oriental, una tierra que parece respirar. En la línea de la antigua falla del este de Anatolia se encuentra el lago Hazar. Se alimenta de potentes fuentes subterráneas y es aquí donde nace el Tigris, el río conocido por todas las civilizaciones de Mesopotamia. La región es sísmicamente activa, los terremotos y los deslizamientos son comunes. Se conocen casos en los que cambió el umbral natural del desagüe del lago Hazar. Por eso, los primeros kilómetros del río pudieron desplazarse con el tiempo. Y esta es la razón por la cual el texto antiguo no habla de un flujo rígido, sino de un nudo, un sistema vivo que podía respirar junto con la tierra. Miren la ribera noreste del Hazar.
Aquí, como una puerta al corazón de las montañas, se abre la salida del agua, el nacimiento del Tigris, bordea la cordillera y luego fluye hacia la derecha, en dirección al sur, y en este punto aparece otra huella, el agua que el texto antiguo llama el río que regaba el jardín. Si seguimos el valle con la mirada, desde la ribera oriental del Hazar hasta las zonas de Gezin, Tepechik y Kartaldere, vemos un corredor bajo muy claro, un lecho suave, terrazas paralelas y laderas en forma de V. Tal paisaje se parece al cauce antiguo de un río trabajado durante siglos. Hoy en día, por su fondo, corre agua tranquila, a veces un arroyo, a veces un río estrecho. Pero basta imaginar el nivel del Hazar más alto y la escena cobra vida. Para un lago de montaña en una falla, esto es natural. Entonces fluía de aquí un caudal abundante, descendiendo por el valle y regándola, exactamente como dice la Biblia. Entre la superficie del Hazar y el tramo inferior del valle, donde el flujo se encuentra con el embalse de Keban, hay un desnivel de unos 400 metros, suficiente para que el agua fluyera de manera constante durante mucho tiempo. En las orillas hay antiguas rocas sueltas, umbrales naturales y suelo húmedo. Incluso hoy, la cámara de un dron capta el brillo del agua en los recodos, un rastro del antiguo movimiento pulido por siglos sobre la pendiente. Más adelante, este flujo del jardín entra en un amplio valle verde, donde en su centro se cruza con el Murat. Así se incorpora el segundo río del Génesis, el Gijón. El Murat fluye desde el este, donde, según la escritura, fueron expulsados los primeros seres humanos del jardín. Es el lado oriental de la región. En la antigüedad se llamaba la tierra de Kush. Los estudiosos debaten su significado. Algunos lo vinculan con África, otros con tierras orientales. Pero la línea oriental parece la más precisa. Coincide con la dirección al este del jardín y con el curso mismo del Murat. Aquí, junto al agua y las suaves laderas, comenzó un nuevo capítulo de la historia humana, la vida después del Edén. Más abajo, al pie de las colinas, cerca del pueblo de Diriumlu, el agua se une en un solo nudo. Allí confluyen el Murat y el Karasú, y en su unión nace el Éufrates, el río que lleva sus aguas hacia el sur, convirtiéndose en el gran río de la humanidad. No hablamos de direcciones de flujo, sino de un nudo geográfico donde se encuentran y se corresponden los 4 ríos del texto antiguo, el Tigris, el Murat, el Karasú y el Éufrates. Cuando reconstruimos toda la escena, todo encaja. El río que salía de Edén para regar el jardín comenzaba en el lago Hazar, donde nace el Tigris. Luego descendía por el valle, regando el jardín en la tierra de Edén. En el centro de este valle se unía el Murat, el antiguo Gijón. Más abajo, en la zona de Diriumlu, el flujo se divide en el Karasú, el Pisón y en el Éufrates, que llevaba sus aguas hacia el sur. Así, la geografía del texto antiguo toma forma. Algunos ríos comenzaban aquí, otros terminaban allí, y juntos formaban el corazón fluvial del Edén. Del Pisón se dice que rodea la tierra de Jabela, donde hay oro y piedra de ónix. Estas palabras coinciden literalmente con el mapa. El valle del Karasú atraviesa Erzurum, Erzincan y Kemalille y sale hacia el Asig. Allí se encuentran los principales yacimientos de oro, incluido el conocido Choplo en Erzincan, y en el Asig se extrae ónix desde hace décadas. 2 detalles, oro y ónix, y ambos coinciden exactamente aquí. El nombre Jabila aparece en distintas épocas, pero nos basamos no en los nombres, sino en el rasgo natural, oro y ónix. Y este rasgo señala el valle del Karasú. Y hay otra coincidencia sorprendente. En el libro del Génesis, los ríos se mencionan exactamente en el orden en que se encuentran sus fuentes según la altitud sobre el nivel del mar, de arriba hacia abajo. Pisón, correspondiente a Karasú, a 3.290 metros. Gijón, correspondiente al actual Murat, 2.720 metros. Hidekil, correspondiente a Tigris, aproximadamente a 1.260 metros. Éufrates, nudo bajo el Keban, 848 metros. Un orden imposible si se tratara de brazos de un mismo río. En un sistema de aguas de montaña conectadas en una misma región, aquí entonces es donde surge la pregunta principal. ¿Cómo pudo Moisés, que vivió en Egipto y nunca estuvo en estas montañas, saber todos estos detalles? Las direcciones de los ríos, los desniveles y la mención del oro y el ónix exactamente donde se encuentran. Más aún,
Después de él, durante más de 3.500 años, estudiosos, viajeros y teólogos leyeron este texto, buscaron estos lugares y no pudieron encontrarlos. El mapa del Edén seguía siendo un misterio. La respuesta surge por sí misma. Ante nosotros hay no solo un registro antiguo, sino un testimonio inspirado por Dios, sorprendentemente preciso en los detalles. Mucho antes de que la arqueología llegara a estas tierras, el mapa del Edén ya había sido trazado por la mano de Moisés. Y hoy, cuando la ciencia ha llegado a estas montañas y ríos, las alturas, direcciones e incluso los minerales encajan en un sistema único y confirman lo dicho desde el principio. Ver la lógica es una cosa, pero sentir el lugar es algo muy distinto. Desde lo alto, el Valle del Edén impresiona por su armonía. En el centro del valle se eleva una suave colina claramente definida, una elevación natural desde la cual se puede observar todo el paisaje. Las suaves líneas de las laderas, los contornos del terreno y los hilos de agua que descienden por los surcos verdes. Todo ello crea una sensación de perfección sorprendente. Es el lugar ideal para la primera morada humana. Una cima natural desde donde se podía ver todo el jardín y protegerlo, como un gobernante encargado de dominar la tierra y a todas las criaturas. Cerca de allí, un poco más abajo, se eleva otra colina, como un pedestal natural dividido en dos partes y rodeado de agua en tres lados. Siguiendo la analogía bíblica, allí pudieron estar los dos árboles. A la izquierda el árbol del conocimiento del bien y del mal, a la derecha el árbol de la vida. Podían verse desde cualquier punto, como un recordatorio eterno de la libertad de elección que Dios otorgó al ser humano. Toda esta escena parece hecha por manos humanas, demasiado armoniosa para ser casual. Las colinas suaves y redondeadas, el fondo plano del valle por donde fluye el agua con calma. En las laderas, vegetación baja, y solo en algunos puntos entre la hierba aparecen espinas como un silencioso recordatorio de la tierra después de la caída. Cuando se observa este valle desde lo alto, se siente una extraña atracción, como si la naturaleza misma guardara la memoria del primer hogar humano. Y quizá en el silencio de estas montañas aún resuene el eco del inicio del mundo. Pero la huella del Edén no se limita al valle. A unos 140 kilómetros al suroeste del lago Hazar, entre el Tigris y el Éufrates, los arqueólogos encontraron lo que hoy se considera el complejo de templos más antiguo de la Tierra, Göbekli Tepe. Fue descubierto en los años 90 por la expedición alemana dirigida por el profesor Klaus Schmidt. Las excavaciones revelaron que no era un asentamiento ni una fortaleza, sino un centro ritual del 10º milenio antes de Cristo. Aquí se levantan monolitos en forma de T de hasta 7 metros de altura, decorados con relieves de animales, aves y símbolos. Fueron construidos en círculos, como santuarios al aire libre donde la piedra se convirtió en el lenguaje de los primeros rituales humanos. Los expertos Ian Hodder, Mehmet Özdogan y otros destacan que estos centros surgían donde convergían ríos y valles, donde el ser humano sentía la conexión entre el cielo y la tierra. Y esto es lo que hace significativo este hallazgo. La misma tierra entre ríos, las mismas montañas de las que habla el Génesis. Göbekli Tepe no reemplaza al Edén, responde a su eco, completando la antigua narración con la voz de la piedra. Es un acorde arqueológico de la misma sinfonía, en la misma tierra entre ríos, donde la escritura y el paisaje suenan al unísono. Arqueología y texto antiguo, dos líneas que caminaron separadas durante milenios, ahora convergen. La descripción bíblica del jardín deja de ser un mito. Es la memoria de la tierra real donde apareció la primera pareja humana. Fue la voluntad del Altísimo revelar también este misterio, para que cada uno pudiera comprobar la veracidad de su palabra. Bienvenidos a la cuna de la civilización humana.